Cristo bajó del cielo a la tierra con un fin: salvar al hombre. Por eso el Hijo de Dios, al hacerse hombre, tomó el nombre de Jesús. Es lo que nos dice el ángel cuando anuncia el nacimiento de Cristo. A San José le explica: el niño que nacerá de la Virgen será llamado por ti Jesús, porque viene a salvar a su pueblo de los pecados. Cristo nos vino a salvar, y para salvarnos organizó la iglesia. Por eso reunió a los apóstoles, llamó a los que quiso, y de entre los que quiso escogió a los que le pareció, a 12 apóstoles, a los que encargó la misión de dirigir la iglesia. Fue a los apóstoles a quienes les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio a todos los hombres, y bautícenlos a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Con ellos se organizó la iglesia, y recibió de Cristo 3 poderes: poder de enseñar, poder de santificar y poder de gobernar. Por eso la iglesia ejerce los 3 poderes por voluntad de Cristo, que tenía toda autoridad para hacerlo. Lo dijo muy claro en el Evangelio de San Mateo: a mí se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. Como el Padre me envió, a ustedes los envió. Y los envió con esos 3 poderes para que enseñen. Pues digo, vayan y enseñen. Bauticen a todos. Bautizar a todos es demostración de su encargo de santificar, porque mediante los sacramentos el hombre se santifica. Y al mismo tiempo le dio el poder de gobernar. Lo que aten en la tierra será atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. El que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a ustedes desprecie, a mí me desprecia. La iglesia entonces es la obra de Cristo para la salvación del hombre. Cristo quiso salvar al hombre mediante la iglesia. Por eso la iglesia es la obra salvadora que Cristo organizó en la tierra para salvar al hombre. No a un grupo de hombres, a una clase de hombres, sino a todos los hombres del mundo. Pues la misión de la iglesia es universal. Todo el mundo y todos los hombres. Por eso todos estamos llamados a integrarnos en la iglesia. Y si reflexionamos en el Evangelio, encontramos una frase: yo tengo otras ovejas que no están en este redil. Es necesario que oigan mi voz para que vengan a él y se forme un solo rebaño bajo un solo pastor. La iglesia debe ser el rebaño de Cristo, y todos los hombres del mundo nos debemos reunir en la iglesia. Ahí se entiende también lo que anuncian los profetas en el Antiguo Testamento, que cuando Cristo venga, de todos los pueblos se van a congregar para estar con Cristo, y que se van a pegar de los judíos para llegar a participar de la salvación de Cristo. Todos se van a integrar, porque Cristo viene por todos los hombres del mundo. Vino a salvarnos a todos. Y es lo que aprendemos cuando miramos, por ejemplo, lo que pasó en el nacimiento de Cristo. Cuando Cristo nació, los primeros en venir fueron los pastores, que eran judíos. Un ángel vino a anunciarles el nacimiento de Cristo, y ellos corrieron al pesebre para saludar a Cristo y brindarle el homenaje de la adoración. Y después una estrella llamó a los magos del oriente, representando con ellos a los paganos, porque también los paganos están llamados a la salvación. Y así vamos entendiendo, judíos y gentiles llamados a la iglesia, porque Dios quiere salvarnos a todos. Y si leemos los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10 aprendemos más concreta la idea. Cristo con los apóstoles pidió el bautismo de los judíos, y los apóstoles bautizaban a los judíos.
Pues la primera predicación fue a los judíos. San Pedro habló en Jerusalén a los judíos del mundo entero, congregados en la plaza de Jerusalén. Pero después San Pedro entendió otra cosa. También los paganos llamados a la salvación. Cuando Dios le revela que debe ir a la casa de Cornelio, que lo está llamando. Cornelio era un pagano, no era el pueblo judío. Y San Pedro llega a la casa de Cornelio y va con recelo. Y explica muy bien cuando llega: Señor, ustedes conocen, yo soy judío. Y a los paganos no me junto con ellos, porque los judíos no nos juntamos con los paganos. Ni hablamos con ellos, ni comemos con ellos. Pero Dios me hizo entender que viniera aquí. Aquí estoy. Y cuando Cornelio le habla por qué lo ha llamado, porque Dios le indicó que lo llamara y que la enseñanza de Pedro sería salvadora para Cornelio y su familia, San Pedro empieza a hablar de Jesucristo, empieza a hablar del Evangelio, a evangelizar. Y evangelizar, dijo Pablo VI, es hablar de Jesucristo. Por eso San Pedro empieza a hablar de Jesucristo al hacer conocer el Evangelio de Cornelio y su familia. Y observa que mientras San Pedro predica en la casa de Cornelio, baja el Espíritu Santo sobre Cornelio y su familia. Y entonces entiende San Pedro: si a estos se les dio el Espíritu Santo, igual que a nosotros los judíos, es que también estos deben ser bautizados. Y los bautizó. Y cuando le reclamaron, explicó lo que había hecho y por qué lo había hecho. Y dijeron todos: tiene razón. También los paganos llamados a la salvación. La iglesia es entonces para judíos y gentiles, todos los hombres del mundo llamados a la iglesia. Cierto que no estamos todos en la iglesia, pero ahí se cumple lo que dije antes. Hay ovejas que no están en el redil y es necesario que oigan mi voz para que vengan a la iglesia. Por eso la iglesia predica en todas partes y a todos los hombres, para hacer conocer el encargo de Cristo y el deseo de Cristo de que todos nos salvemos. Si leemos la carta de San Pablo a Timoteo, es la enseñanza que encontramos. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la iglesia es la que enseña la verdad, porque es la que predica el Evangelio. Y el Evangelio es la palabra divina y por lo tanto es la verdad. Cuando la iglesia enseña la verdad, entonces llama a la salvación a los hombres del mundo entero. Ella predica entonces para que los hombres vengan a la iglesia. Y los que van llegando a la iglesia se benefician con los sacramentos que Cristo instituyó. Cristo, para salvar al hombre, instituyó 7 sacramentos que todos conocemos y muy bien hablamos de ellos. El primero es el bautismo, el segundo la confirmación, el tercero la penitencia, el cuarto la comunión, el quinto la unción de los enfermos, el sexto el orden sacerdotal y el séptimo el matrimonio. 7 sacramentos instituidos por Cristo y encargados a la iglesia para que los administre. Y mediante los sacramentos el mundo se hace santo y consigue la salvación. Por eso en las cartas de los apóstoles encontramos esto, que los apóstoles se dirigen a las gentes que visitan, a las gentes con las que organizan la iglesia, y entonces les dicen: a los santos de Roma, a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto. La gente se hace santa con el sacramento del bautismo. Y es lo que hace la iglesia cuando comienza a evangelizar: predica y bautiza. Es lo que vemos también en los Hechos de los Apóstoles. Cuando la gente ve a San Pedro y a los apóstoles que salen a la calle a predicar, a hablar de Cristo el día de Pentecostés, entonces dicen: hermanos, entonces ¿qué hacemos para salvarnos? Ellos dicen: crean en Cristo, arrepiéntanse del pecado y bautícense. Reciben el bautismo y se integran a la iglesia. Y con el bautismo se santifican. Comienza entonces la obra que Dios quiere para todos los hombres. Esta es la voluntad de Dios, dice San Pablo, vuestra santificación. Y la santificación se logra por los sacramentos, como lo oímos que se dice en las cartas de los apóstoles a los santos de Roma, porque los de Roma se hicieron bautizar y son santos. Por eso la iglesia es santa,
porque ha recibido el sacramento del bautismo. Pero el sacramento del bautismo no es solo, hay el sacramento que juntan otros. Y por eso vemos desde el comienzo que la Iglesia administra la confirmación. Lo leemos en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, cuando se habla de Samaria. Los de Samaria se hicieron bautizar. Y entonces mandaron de Jerusalén a San Pedro y a San Juan, que fueran a Samaria e impusieran las manos a los bautizados. Y les impusieron las manos y los confirmaron. Y el Espíritu Santo bajó sobre ellos. Y la ciudad entera se llenó de alegría. De la Iglesia encargada de los sacramentos. Y esos sacramentos se administran hoy, sobre todo después del Concilio Vaticano II, dentro de la misa, donde se renueva el sacrificio del Calvario. Para que todos entendamos, el sacrificio del Calvario tiene relación con los sacramentos. Cristo muriendo en la cruz nos consiguió la salvación. Entonces entendemos lo que oímos en la misa, cuando se consagran el pan y el vino. Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Esta es mi sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Los sacramentos perdonan el pecado y dan la gracia. Pero hay que entender cuáles son los sacramentos que perdonan el pecado de manera especial y cuáles son los que dan la gracia. Todos los sacramentos dan la gracia, pero hay sacramentos que comunican el perdón de los pecados. Por ejemplo, el bautismo. El bautismo nos perdona el pecado original cuando lo recibimos. Y si recibimos el sacramento del bautismo y ya somos mayores, y además del pecado original tenemos pecados personales, también nos los perdona el sacramento del bautismo. Por eso decimos el sacramento del bautismo perdona el pecado original y cualquier otro pecado que hubiere en el que se bautiza. Pero también cuando después del bautismo caemos en el pecado mortal, hay un sacramento que perdona, el sacramento de la confesión, la penitencia, que fue instituido para conseguir el perdón de los pecados. Y nos acordamos de Cristo cuando resucita. El día de la resurrección por la tarde, Cristo se presentó a los apóstoles y les dijo: la paz sea con ustedes. Y les mostró las manos heridas y el corazón abierto. Parece entenderles: vengo a traer la paz que les he conseguido con mi pasión en la cruz. He muerto por ustedes para conseguirles la paz. He venido porque quiero darles el perdón de los pecados. Y volvió a insistir: la paz sea con ustedes. Y volvió de nuevo a decirles: reciban el Espíritu Santo. Los pecados que ustedes perdonen quedan perdonados, y los que retengan quedan retenidos. Cristo vino a perdonarnos el pecado para darnos la gracia, la vida divina que habíamos perdido, porque no podíamos ir al cielo por el pecado. El pecado cerró las puertas del cielo y nadie podía ir porque todos éramos pecadores. Pecadores por Adán, que había pecado, y ese pecado de Adán lo heredamos. Pero a ese pecado original se une el personal que todos teníamos, porque por el pecado original quedamos inclinados al mal, sujetos a la concupiscencia y atraídos por lo malo debido a los pecados capitales que hay en cada uno de nosotros. Y Cristo viene a perdonarnos para hacer posible la salvación. Los pecados que perdonen quedan perdonados. Los que retengan quedan retenidos. La Iglesia encargada de administrar el sacramento de la confesión, el perdón de los pecados. Y así los demás sacramentos se los encargó a la Iglesia, para que sea la Iglesia la que los administra, la que nos santifica, la que hace posible la salvación de todos. Es importante entender, tenemos que estar en la Iglesia si nos queremos beneficiar con lo que la Iglesia ofrece, los sacramentos. Pero por no entender esto, muchos dejan la Iglesia y se van a las sectas. Y en las sectas no encuentran lo que encuentran en la Iglesia. En ninguna secta existen los sacramentos fuera del bautismo que tienen en todas ellas. Y fuera de la fracción del pan que también celebran, pero no es lo mismo la fracción del pan de ellos
a la Eucaristía nuestra. La iglesia tiene la presencia de Cristo en la Eucaristía. El pan se cambia en el cuerpo de Cristo y el vino se cambia en la sangre de Cristo, porque los ministros de la iglesia tenemos poderes para convertir en nombre de Cristo el pan y el vino en el cuerpo y en la sangre de Cristo, y dar el alimento a los cristianos, esa comida que bajó del cielo para ser alimento de los creyentes. Qué importante entonces reflexionar. Solo en la Iglesia Católica están los 7 sacramentos. Solo la Iglesia Católica los administra. Por eso es necesario estar en ella y no alejarse de ella pensando eso es lo mismo. No es lo mismo. Basta reflexionar y mirar y encontramos la diferencia. En la Iglesia Católica hay 7 sacramentos. En las otras sectas no los hay. Entonces la verdad está en la Iglesia Católica, donde Cristo dio orden a los apóstoles de santificar. Vayan y bauticen a todos los hombres en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Qué bueno pensar así, para estar siempre adheridos a la iglesia, convencidos, unidos a la iglesia, conseguimos la santificación. Unidos a la iglesia, conocemos la verdad. Unidos a la iglesia, somos dirigidos por el mismo Cristo que está presente en la iglesia. Porque aunque los hombres dirijan, como son los obispos, los que dirigen la iglesia, en los obispos, que son seres humanos consagrados, está Cristo. Porque Cristo se hace presente en sus ministros. Es lo que nos enseña el Concilio Vaticano II, cuando nos habla de la presencia de Cristo multiplicada. Cristo se hace presente de muchas maneras en su iglesia. Una manera de hacerse presente, el ministro. El ministro hace presente a Cristo donde quiera que se encuentra. Qué bueno reflexionar para que amemos a la iglesia, para que nos adhiramos a ella, para que no nos separemos de ella, para que si estamos lejos de ella volvamos a ella, porque solo en la iglesia se consigue la salvación, porque solo la iglesia nos administra los sacramentos que Cristo instituyó para salvar al hombre. Fuera de la iglesia no existen los sacramentos. Vale la pena ser de la iglesia, y si estamos lejos de la iglesia, volver a ella. Volvamos, que Cristo, que es Dios, está para recibirnos. Él lo dijo: si el pecador viene a mí, yo lo acojo, yo lo recibo, porque yo soy compasivo y misericordioso. Nadie se sienta rechazado ni se sienta perdido. Hay esperanza de salvación si reflexionamos y hacemos lo que dijo Cristo: conviértanse, cambien, el reino de los cielos está cerca de ustedes.